La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a su discípulo y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, quien también llamó a Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Bendito es el Señor. Mis amados hermanos, pasaron unos 4,000 años desde la primera profecía sobre la venida del Mesías en Génesis 3:15, donde nuestro Dios Todopoderoso declaró que un hijo que vendría de la mujer, la cual había sido engañada, le aplastaría la cabeza a Satanás. Pasaron aproximadamente de 700 a 700 años desde que Dios volvió a anunciar por boca de sus profetas la venida del Mesías prometido. El profeta Isaías, llamado el profeta mesiánico, dijo que el Mesías nacería de una virgen como una señal divina y sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Afirmó que vendría del tronco de Isaías, padre de David, que sería admirable consejero, porque guiaría con sabiduría extraordinaria, Dios fuerte, poseedor de poder divino, Padre eterno, protector y proveedor perpetuo de su pueblo, príncipe de paz, porque traería armonía y justicia duradera. Siervo sufriente, cargaría con nuestras enfermedades y dolores, siendo herido por nuestras rebeliones. Aleluya. Y molido por nuestros pecados. Declaró que por sus llagas fuimos nosotros curados y que el castigo necesario para nuestra paz recaería en él. Isaías describió al Mesías como alguien despreciado y desechado, un varón de dolores, que no abriría su boca ante sus angustiadores, pero ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. El profeta Miqueas predijo 735 años antes de Cristo que el Mesías nacería en Belén, que sería un líder eterno con orígenes antiguos, gobernaría a Israel y aplastaría y apacentaría a su pueblo con la fuerza del Señor, trayendo paz y justicia. El profeta Daniel profetizó también la venida del Mesías con una asombrosa precisión, tanto que en el momento de su aparición como papel soberano, en Daniel 9, 24 al 27, se anticipó que el Mesías aparecería tras un periodo de 70 semanas, interpretado por 483 años, a partir de la reconstrucción de Israel, del templo de Israel, para ser luego quitado o ejecutado, poniendo fin al pecado y a la expiación de la iniquidad. ¿Qué estaba pasando en los tiempos que el Mesías caminó por la tierra? Bendito es el Señor. En los tiempos que vino el Mesías, la nación de Israel estaba siendo gobernada era la época de herodianos. ¿Quién eran los herodianos? Los reyes, los descendientes del rey Herodes.
Herodes el Grande, que ordenó la muerte de todos los niños varones de Belén, menores de 2 años, cuando se enteró que el futuro rey de Israel, el Mesías prometido, había nacido. Herodes no venía de la línea de Judá. Herodes era un extranjero. José y María huyeron con el niño hacia Egipto. Después de la muerte de Herodes el Grande, regresaron, pero como uno de sus hijos, Aquelao, estaba gobernando en Judea, decidieron irse a Nazaret de Galilea. El trasfondo político y cultural de la época en que Jesús ejerció su ministerio, había un gran conflicto entre las culturas judías tradicionales por la influencia helenística griega y por el poder militar romano que había conquistado toda esa zona de Palestina. Y decidieron ellos irse ¿a dónde? A Nazaret, Galilea. Bendito es el Señor. El ministerio de Jesús ocurrió aproximadamente en el año 27 al 30 aproximadamente después de Cristo, en la región de Galilea, Judea y Samaria, gobernada por Herodes Antipa, el tetrarca. Aunque su cuartel general estaba en Cafarnaúm, donde pasó el mayor tiempo. El hijo de Herodes el Grande era el gobernante, bajo de la supervisión directa de prefectos romanos, siendo el más popular y el más conocido de la época, Poncio Pilato. En esos tiempos había una gran diversidad política, grupos que se enfrentaban entre sí, como los fariseos, que su nombre significa separado. Era un grupo influyente religioso político del judaísmo en el siglo I, conocido por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones orales. Ellos eran expertos de la ley, líderes en sinagoga, y se oponían a Jesús, a los cuales él llamó hipócritas. Estaban también los saduceos, que su nombre viene de Sadot, un sumo sacerdote de la época del rey Salomón. Ellos eran la élite rica, los aristócratas, con gran influencia en la política. Ocupaban cargos importantes en el Sanedrín, controlaban el templo de Jerusalén y se enfocaban en la ley estricta, la Torá. Negaban la resurrección, la vida eterna y la existencia de ángeles. Los celotes era otro grupo que su nombre significaba celoso o entusiasta. Ellos eran un grupo ultranacional judío que luchaba fervientemente, a menudo con violencia, para terminar con el dominio romano y lograr la independencia política, creyendo que solo había un Dios que tenía que ser gobernado por ellos. Reflejando su celo por la ley y la nación. En fin, era un gran grupo rebelde. Por otro lado estaban los herodianos. Era un partido de la familia de Herodes. Ellos apoyaban a Herodes Antipa, el tetrarca de Galilea y Perea. Y influenciaban también a los romanos. ¿Para qué? Para asegurar estabilidad, beneficios personales. La economía de Israel en aquellos tiempos de Jesús era mayoritariamente agrícola. Habían pescadores y estaban profundamente afectadas por una opresión, una carga fiscal romana en la región. Había un gran caos político y cultural. La población vivía bajo altos impuestos que financiaban a Roma y al templo.
generando una gran desigualdad. Había deuda, pobreza en la mayoría de toda la población, lo que había un descontento profundo y había un gran resentimiento. ¿Debido a qué? A esa gran opresión. El pueblo judío oraba, anhelaba celosamente la llegada de un Mesías libertador. Ellos imaginaban un líder militar que expulsaría a los romanos. Fue a mediados del año 28 después de Cristo, en medio de ese caos político, social y cultural, cuando Jesús hizo la elección de los 12 apóstoles, después de haberle consultado al Padre, tras pasar toda una noche orando en las colinas cerca del mar de Galilea, para que el Padre le dijera cuáles eran los hombres de los tantos que los seguían, los indicados para ser nombrados sus apóstoles. Al principio del ministerio de Jesús, muchos lo seguían como discípulos comunes, pero muchos se fueron y lo dejaron porque el pueblo no esperaba a un Salvador espiritual. El pueblo no esperaba un Mesías que viniera a perdonar sus pecados. No esperaban un Mesías sanador de dolencia. Ellos querían un nuevo rey como David, que expulsara a los romanos, purificara el templo, restaurara la soberanía de Israel. ¿Para qué? Para seguir cayendo en el pecado como lo habían hecho durante siglos. Ellos no querían ni sentían la necesidad de un Salvador que lo librara de la ley, ya que el propósito de la ley es reconocer el pecado. La ley en sí no salva. Ellos no entendían eso. Ellos no entendían que la paga del pecado era la muerte espiritual, en la cual el pueblo estaba sumido. La gran luz prometida estaba entre ellos y no supieron aprovechar el día de su visitación. Ellos decían entre sí: queremos un general ungido por Dios para que nos guíe a derrotar a los romanos. Fue en el segundo año de su ministerio de Jesús, mientras caminaba por la tierra, que seleccionó a 12 entre la tanta multitud que lo buscaba y clamaba. Jesús, mis amados hermanos, no estaba parado en una alta plataforma y salía corriendo cuando terminaba de predicar y se montaba corriendo a su auto. Aunque Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, Jesús era accesible a todo aquel que lo buscaba. Desde el obrero más simple hasta lo más rico. Las ovejas perdidas de Israel no se refiere únicamente a los pobres. La Biblia en Ezequiel compara a su pueblo como una ramera, un valle de huesos secos que estaba muerto espiritualmente. Jesús atendió desde judíos, samaritanos, gentiles, soldados romanos, griegos, nabateos, maestros, escribas, fariseos y hombres muy ricos y poderosos, porque él dijo: el que viene a mí, no lo echo afuera. Aún así, escogió hombres comunes y corrientes. Hombres que venían ¿de dónde? De la industria pesquera del mar de Galilea. La clase trabajadora, los oprimidos. Bendito es el Señor. Pedro y Andrés eran hermanos, socios en el negocio de la pesca. Santiago y Juan, también hermanos, trabajaban con su padre Zebedeo y tenían jornalero a su cargo, lo que sugiere que su negocio era próspero. Felipe,
Aunque la Biblia no menciona su oficio explícitamente, era de Bethsaida, una ciudad pesquera, por lo que se asocia frecuentemente con esta labor. Mateo o Leví, un hombre despreciado por los judíos, trabajaba para el imperio romano. Era cobrador de impuestos en Cafarnaúm. Esa era una de las profesiones más odiadas por los judíos de la época, ya que se le consideraba traidores y corruptos. Simón el Celote, más que una profesión, celote indicaba su afiliación a un grupo político radical que buscaba expulsar a los romanos de Israel. Ellos se dedicaban a hacer guerra abierta y revueltas militares. Judas Iscariote, no se menciona su oficio previo, pero dado que fue el tesorero del grupo, se cree que tenía habilidad en administración de dinero o contabilidad. Tomás, algunas tradiciones apócrifas posteriores sugieren que pudo haber sido carpintero o constructor, aunque bíblicamente se registra que también anticipó en expediciones de pesca con los demás. Bartolomé, Natanael, Judas Tadeo y Santiago el Menor. No hay registro bíblico sobre su trabajo antes de seguir a Jesús. Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió a lo débil, a los menospreciados del mundo, para avergonzar a los que se creen fuertes y sabios. Escogió hombres comunes y corrientes. Jesús era tremendamente popular en esa época. Él era el más grande de la región de Galilea. Las grandes multitudes venían a verle y a oírle hablar. Mas aún así no escogió lo más sabio, ni lo más inteligente, ni mucho menos a los más ricos de su época. Escogió hombres galileos que no pertenecían a ninguna élite. A los galileos se les consideraba como la clase baja de Israel. Eran personas campesinas, carentes de educación, eran plebeyos insignificantes. Pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos, talentosos en Israel. Escogió a esos hombres galileos comunes y corrientes. Jesús los llamó, los discipuló, le dio poder y autoridad, formando con ellos una hermandad sin lazos familiares, siendo ellos con Cristo a la cabeza, que fundaron la nueva iglesia de Cristo, la gran iglesia primitiva, a la cual convirtieron en una gran familia, bañados todos por la sangre de Cristo. Bendito es el Señor. ¿Cuánto alaban al Dios Todopoderoso? Aleluya. Los 12 apóstoles cambiaron y trastornaron el mundo. Se entregaron en alma, corazón y vida a propagar el evangelio de Cristo. Lo dieron todo. Fueron fieles hasta el final. Cayeron a tierra muriendo, pero su semilla dieron muchos árboles. Árboles que dieron muchísimo fruto. Eran 12. Ahora somos millones. Bendito sea el Señor. A pesar que a lo largo de la historia, dispersos gobiernos que detrás de ellos se escondían poderes ocultos y malvados, que traían persecuciones e intentando silenciar el evangelio de Cristo, incluso restringiéndolo en diferentes zonas geográficas. Pero el mensaje del evangelio perduraba. Bendito es el Señor. Se fortalecía. Incluso cuando hubo unos momentos más oscuros en el cristianismo,
Después de la institucionalización de la iglesia cristiana, el proceso de la selección de los libros que debían de estar, quedaron de formar la Biblia, porque la Biblia significa libros. Ese proceso de traducción de las escrituras seleccionadas, que muchas venían del arameo, del griego, fueron traducidas al latín, que era el idioma oficial de la época. Aquella época era controlada y dominada por el Imperio Romano. Pero sucedió que ese proceso de traducción de la Biblia duró 20 años. Cuando terminó la traducción de la Biblia, ya el mundo había cambiado. El Imperio Romano había caído. Y se hablaban diferentes idiomas. Pero la población era analfabeta. No sabía leer. Pasaron de 3 a 4, 5 o 6 siglos durante la época de la Edad Media que la Biblia estuvo prohibida y no accesible a la sociedad baja. Solamente los clérigos, los sacerdotes y obispos que sabían leer tenían derecho y acceso a ella. La Biblia era demasiado cara y muy escasa. Y el latín ya no se hablaba en el mundo. Había diferentes lenguas. Bendito sea el Señor. Y la iglesia intensificó un control sobre quienes podían traducirla y leer las escrituras en privado. Para la clase obrera era imposible. La liturgia, los cultos, se leía la Biblia pero en latín. Nadie podía entenderla. Bendito sea el Señor. Hubo un momento de oscuridad donde nadie sabía qué decía la palabra de Dios. Pero vino un hombre llamado William Tyndale, quien fue un erudito teólogo y lingüista inglés, hoy recordado como el padre de la Biblia en inglés. Tradujo la Biblia al inglés desde los idiomas originales. Él fue traicionado, encarcelado, estrangulado y quemado a la hoguera por herejía, convirtiéndose en un mártir el 6 de octubre del 1536. Aleluya. Mientras más persecución ha tenido el cristianismo, más se expande y perdura. El Evangelio de Cristo ha logrado sobrevivir desde su fundación hace más de 2000 años, porque es la palabra de Dios y es la única que transforma al hombre mediante la fe. ¿Saben por qué más el Evangelio ha perdurado? Porque el Evangelio está lleno de amor. Y solo el amor vive para siempre. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, no es egoísta. Fue en amor a Cristo, el verdadero amor que tuvieron los apóstoles a su maestro, que lo hizo sufrir muertes brutales por predicar el Evangelio de Jesús. Los 12 apóstoles murieron como mártires. Las tradiciones indican, oh santo, que fueron crucificados, decapitados, cortados a la mitad, apedreados, apuñaleados, excepto Juan, quien sobrevivió a un intento de martirio y murió de forma natural tras de ser exiliado de la isla de Patmos. Solo el amor a Cristo fue lo que hizo que millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad soportaran humillaciones,
cárceles, castigo y muertes crueles que ningún humano quiere tener y puede soportar. Solo el amor de Cristo lo soporta todo. Solo el que tiene el amor de Cristo persevera y triunfa al final. Hoy Jesucristo sigue llamando y enviando a llevar las buenas nuevas de su evangelio. Y las señales y los milagros que le siguieron, le siguen a quien lo cree. Porque en su nombre todavía se echan fuera demonios, se hablan nuevas lenguas, se toman serpientes y si bebemos cosa mortífera, no nos hará daño alguno. Sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Estas señales todavía nos siguen porque creemos, bendito es el Señor. Los apóstoles y todos los hermanos que vivieron antes que nosotros vencieron porque todos estaban en el mismo barco, remando en una misma dirección hacia Cristo. De nada sirve estar en un mismo barco si no remamos en la misma dirección. No podemos romper, desviar, perder y morir. Bendito es el Señor. Hoy Jesús te está llamando. A ti que me escucha, no mires al lado, no mires al suelo. El mundo te rechaza, pero hoy Jesús te abraza. No importa que tú no seas perfecto, tienes miles de problemas. Aún así Jesús hoy está tocando a la puerta de tu corazón y te dice, ven, sígueme. Yo soy el único que te puede cambiar. Yo soy el único que te va a transformar. Y yo soy el único que no te abandonará. Solo yo nunca te traicionaré. Si quieres salvarte y alcanzar la vida eterna, sigue a Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Él es el amor verdadero. Nadie como Él te amará. Él murió por ti. Déjalo entrar a la vida. Déjalo entrar a tu vida. Bendito es el Señor. Jesucristo está aquí. Él está aquí. Él está allí donde tú estás. Él te anhela celosamente. Déjalo entrar. Hoy Jesucristo te llama. Hoy Él te quiere enseñar. Te quiere discipular. Te quiere enviar a que tú le lleves las buenas nuevas a otro. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él no se retracta. Él no se ha alejado. La ausencia del amor de Cristo, la ausencia del amor que hay en el hombre hacia Dios es lo que está ocasionando tanta guerra, catástrofe que hay en el mundo. Él no te obliga, pero Él te dice hoy, ven y sígueme y te haré pecadores de hombres. Cierra tus ojos, que voy a orar por ti ahí donde tú estás. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tu rostro, y ponga en ti en paz. Amén. Mis amados hermanos, Cristo no vino a buscar personas perfectas. Él vino a buscar vasos. La Biblia nos compara como vaso. No importa que seas un vaso roto. Él, como buen alfarero, te reparará y te exhibirá
como un buen vaso de oro. La segunda venida de nuestro Señor por su iglesia, santa y sin mancha, está a la puerta. Nadie sabe la hora. Puede ser que sea hoy, puede ser que sea mañana, puede que sea dentro de un siglo. Nadie lo sabe, solo el Padre. Cristo viene pronto por su iglesia. No te pierdas esta salvación por nadie. Perdona al que tenga que perdonar, pero reconcíliate hoy con tu Señor, que te está llamando y te dice: ven, hijo mío, ven, hija mía, a mis brazos. Mis amados hermanos, no te pierdas esta salvación, no vale la pena. Cristo viene pronto. Shalom, shalom. Que Dios me lo bendiga.